Quizá arrancaríamos con una pregunta en la que se cruzan el interés propiamente local, salvadoreño, latinoamericano en general, con la situación interna, ¿no? El diagnóstico de cómo es el nuevo Estados Unidos o cómo se está conformando un nuevo Estados Unidos, y es el tema del voto latino y de el creciente peso del voto latino en las elecciones en Estados Unidos. Muchos analistas consideran determinante uno de los factores clave en los resultados de ayer, en la victoria de Barack Obama, el apoyo del voto latino en ciertos estados. Fue interesante el cambio del voto en el estado de Florida. Algunos atribuyen al cambio generacional en la comunidad cubana, en lo que ocurrió en Nuevo México, el voto en ciertas áreas, en ciertos estados del este que también tradicionalmente votaban por los republicanos. Me gustaría escuchar su opinión sobre el peso de este voto latino, pero también sobre una paradoja que empieza a darse, y es el hecho de que ese peso poblacional y electoral no se traduce todavía en un marcado peso en Washington. Incluso algunos de los candidatos al Senado que son latinos, digamos, no consiguieron el espacio al que aspiraban. Es decir, ¿a qué atribuyen el hecho de que ese creciente peso no se acabe de traducir, hasta el momento, si es que coinciden con esa idea, en peso político real en Estados Unidos? Tal vez estamos con don Héctor. Creo que la pregunta es bien pertinente y no es de respuesta sencilla. En primer lugar, los latinos pesaron en el proceso de elección, pero están votando por entre dos candidatos que no son latinos, porque todo el montón de candidatos restantes no contaban en esta elección, ¿verdad? Pero no significa necesariamente que están dispuestos a elegir latinos a cualquier costo. Creo que los latinos se pronunciaron por quienes creían que respondían más a sus necesidades, y posiblemente una de las angustias fundamentales de los latinos, de la mayoría de los latinos, venían del problema económico norteamericano. Ahora, tú señalabas algo que es importante, el cambio generacional en la minoría cubana en la Florida, que yo diría que es que hay una generación de cubanos que es más norteamericana que cubana en este momento, que está menos preocupada de seguir viviendo los anteriores odios contra los Castro y está tratando de ver cómo se compone hacia el futuro tanto la situación cubana como la situación norteamericana, pero hay más, es un proceso de asimilación mayor. No sé cómo salieron los hermanos Díaz Balart al final, que a medianoche todavía no estaba claro si iban a ser electos o no. Hoy en la mañana no tuve tiempo de ver información. No tengo ese dato, pero ahora te lo vamos a dar. Pero ese es muy con la misma idea. Ese es muy significativo. Que esos, cuando uno conversaba con ellos, eran más cubanos, parecían más preocupados de la política interna de Cuba que de la política norteamericana. Pero las generaciones más jóvenes cubanas están preocupadas por otra cosa. Ya no sudan las calenturas, como decimos popularmente, de los que fueron exiliados por el proceso cubano. Bueno, yo creo que sí hay varios aspectos que poder considerar alrededor del tema. Uno, que no está del todo registrada la persona latina para votar. Eso ya lo había escuchado yo, de que es un porcentaje no muy significativo todavía de latinos que no están registrados como votantes. Podrán haber incidido varios factores para ello. Algunas veces se hablaba que incluso
el latino hasta con desconfianza se sentía de decir que se iba a ir a inscribir por problemas de lo que llamábamos nosotros represalias en el estatus migratorio. Puede ser que algunas de esas cosas todavía sigan ocurriendo en mucha de la población que no ha acudido a registrarse como votante. Lo otro es el carácter de importancia que ellos le puedan dar al tema y desde ahí poderse unir a ser un votante efectivo, aún estando facultado para poder serlo. Y aquí hay varias de las cosas que hay que ver. Por ejemplo, en California es donde está y radica la mayor población latina que puede estar de alguna manera decidiendo o incidiendo en un resultado de una votación. Bueno, de hecho ya tienen un alcalde, los hispanos, ahí, que es el alcalde que está ahora en Los Ángeles, que es latino, es de ascendencia mexicana. Ahí hay cosas que se pueden ir ya por lo menos traduciendo hasta dónde el interés de nosotros los hispanos allá por entrar en una competencia ya de accesar a los cargos públicos puede ser también un factor que signifique un cambio en la conducta o en el comportamiento que hasta hoy hemos tenido. Sí sé de que hay una sorpresa en el caso de Florida, donde era un bastión de los republicanos, podríamos decir, y donde sí el voto hispano había sido muy, pero muy preponderante en algún momento. Pero me decía otro colega que vive allá, se ha integrado más etnias, ya no solo son los cubanos, han llegado colombianos, argentinos, venezolanos en gran número, y ya desde luego están también participando en la vida política de Estados Unidos y por supuesto del estado de la Florida, con lo que me dice, cambió bastante el panorama de aquel, llamémosle, sector cubano tradicional, apegado a mucho de lo que dice Héctor acá, de una política anticastrista que se sumaba, por supuesto, a lo que eran los intereses del Partido Republicano. Entonces, me parece que puede haber algunas de estas cosas que están ocurriendo para que no veamos que hay un grado de incorporación del voto latino, del voto hispano, en el grado en que debería de ocurrir para definir resultados de una votación. Yo creo que esta elección es histórica y contraria a la que se llevó a cabo hace 4 años, en donde el presidente Bush ganó gracias al apoyo de los latinos. En este caso creo que no podríamos deducir de que Obama ganó por los latinos. Obama ganó Sin porque embargo, creció la votación creció la votación latino para Obama, pero ganó porque la mayoría de americanos, sin importar su raza o sexo o credo, votó mayoritariamente por él. Y creo que esto es lo valioso que hay que rescatar, porque él pudo trascender la barrera de la raza y la gente lo eligió no porque él era negro, sino porque veían en él capacidades de un líder que podía llevar a los Estados Unidos a la nueva etapa en donde debe de estar y a enfrentar la enorme crisis financiera por la que ellos atraviesan. Entonces, esto nos lleva de regreso ahora para ver a los latinos. Yo creo que cada vez mayor número de ellos se está registrando para votar. Pero antes de que nosotros veamos a más latinos en puestos de mayor responsabilidad, vamos a ver un proceso en el que ellos van a ganar ese respeto y reconocimiento del electorado norteamericano, porque al final los van a elegir no porque son latinos, sino porque son las personas que mejor pueden representar los intereses de los americanos en los Estados Unidos. Y creo que eso es lo que se ha estado dando ahora en la Florida, si es que los Díaz-Balart no fueron reelectos, porque probablemente, aunque la mayoría sea latina, ahí han considerado que son otras personas, que aunque no sean de origen latino, los que mejor pueden representar sus intereses. Entonces, lo interesante de todo esto es que se ha logrado trascender la barrera de la raza y entender que una persona debe de ser valorada por sus cualidades y sus capacidades.